Guillermo Moreno se refirió con extrema dureza tanto hacia los responsables de llevar adelante las políticas de la nueva gestión nacional, hacia quienes no ahorró ningún tipo de adjetivos y definiciones, como hacia la postura y las determinaciones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien recientemente ofreció el discurso de apertura de sesiones en su provincia. ¿Por qué baja el dólar? Bueno, porque este es un gobierno absolutamente singular. De tan singular que es hasta ridículo. Y entonces vos te imaginás, no sé si tu abuelo está vivo o no, pero la conversación con el abuelo, que siempre los abuelos tienen razón, es: nene, ahorra plata, siempre tenés que ahorrar. Es lo posible, eso no significa que no gastes nada, pero el ahorro es muy importante. Para el sistema capitalista, el ahorro es fundamental, porque la manera que encontró la sociedad de acumular trabajo es con el ahorro. Se llama capital, claro, capital. Cuando vos acumulás energía es una batería. ¿Cómo acumulás trabajo? Vos tenés que trabajar 8 horas y trabajás 8 horas, o 10, la que dé tu trabajo, o tu físico. ¿Y cómo acumulás trabajo? Bueno, a través del capital. ¿Qué es el capital? Es lo que fuiste juntando y transformaste en una herramienta, en una máquina, en algo. ¿Qué es una máquina? Es trabajo acumulado. Si no hay ahorro, no hay trabajo acumulado, no hay capital, no hay máquinas y herramientas. Si no hay máquinas y herramientas, nosotros no podríamos estar hablando en este momento. Claro, pero conclusión, sí. Este gobierno es un gobierno de imbéciles. Si acumulás plata y la pones en el plazo fijo, resulta que te la come la inflación, porque es mayor que la tasa de interés. Si acumulás mercadería, sos un idiota porque no se vende. Y encima, el ahorro que tenés acumulado, acobachado, lo tenés que vender para pagarle la cuota de la escuela a los pibes, la prepaga, viajar en colectivo. O sea que el fenómeno de que esté bajando tiene que ver con empezar a licuar esos dólares que por ahí pudiste ahorrar en algún momento. A gastar. Licuar es que te lo come la inflación. A gastar. Te estás comiendo los ahorros. Todos los días le estás sacando un ladrillo a la pared de tu casa. Y te lo comes. El primer ladrillo que saca, bueno, qué sé yo, lo sacará del lugar menos imprescindible, hasta que empezás a sacar los que son imprescindibles y se te cae la casa. Bueno, ¿qué querés que te diga? Son unos tarados, ¿está claro? Ya no hay adjetivo para este gobierno. También, bueno, lo que había dicho, creo que ayer mismo lo dijo Javier Milei, es no, el dólar baja porque no se está comprando, en el sentido de lo que venís diciendo. Él lo dijo, el dólar baja porque hemos secado tanto la plaza y se puso contento. O sea, una economía capitalista sin ahorro y por lo tanto sin plata. Bueno, no existe esto en el mundo, es una estupidez, claro. No hay nadie serio en la profesión que pueda decir que este muchacho sabe lo que está haciendo. Ayer cuando habló con Trebuch, también ahí de La Plata, mira vos, decía cualquier cosa, como Trebuch no entiende lo que le estaba diciendo Milei, no lo entiende. No le repreguntaba, o no le repreguntó porque vaya a saber por qué, pero decía tonterías, Milei. Ayer decía tonterías. Moreno, se metió a hablar temas técnicos que no domina Milei. Bueno, entonces, y encima puso un ministro de Economía como Caputo, que es un timbero, bueno, así estamos. Ya empezamos hablando por el dólar y te quiero preguntar si ves factible el plan máximo de estabilización de Milei, que es la dolarización. No existe eso, eso no va a pasar. Bien, deberíamos entonces quedarnos tranquilos. Porque eso tranquilo no te quedés porque no podés estar gobernado por un demente. ¿Qué querés que te diga? ¿Y qué va a pasar? Eso no va a pasar, Moreno. ¿Y qué va a pasar? Y va a pasar que este gobierno, dentro de la ley y el orden, se tiene que ir. ¿De qué manera se va a ir? Dentro de la ley y el orden, como te acabo de decir. ¿Y como por ejemplo? ¿Qué parte no entendés? ¿Y dentro de la ley y el orden? ¿Qué? ¿Hay que esperar 4 años?
No, dentro de la ley y el orden se tiene que ir, te dije. Bueno, quizás no se entendió lo más rápido posible. Y nosotros aprovechamos, Moreno, nosotros no tenemos intenciones, conocemos como usted tiene más aire que nosotros incluso, tiene mucho más conocimiento en medio, nosotros no buscamos debatir, a veces incluso aprovechamos a escuchar a alguien que sabe de peronismo. Ayer estaba viendo un video sobre su humor, no sé si lo habrá visto, de Lackerman, en donde... Alguien me lo contó, que... donde incluso hay un momento en donde le reconocen de que la propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando tenía que hablar de peronismo, se referenciaba a usted en ese momento, algo que suele pasar en las organizaciones, siempre está esta idea de, che, bueno, si tenemos que ir a la doctrina, evidentemente quien sabe levantar esa bandera, o por lo menos así está instalado, es su imagen. Cuéntenos, edúquenos, mire lo que le digo abiertamente frente a toda nuestra audiencia. No, este gobierno no puede seguir, no puede seguir. Dentro de la ley y el orden, las instituciones tienen que empezar a trabajar, muchachos. Hay otros dos poderes, la Corte Suprema. Nadie tiene la culpa que los tarambanas del gobierno anterior le querían hacer juicio político a una Corte Suprema que tiene 3 peronistas sobre 4, nunca pasó, y la querían voltear. Vos imaginate la cabeza del gobierno anterior. Fíjate la cabeza que tienen, y escuchaba los programas y un montón de pibes y pibas hablando que la Corte Suprema, la Corte Suprema esta es la mejor que tuvimos en los últimos años, la querían voltear. Bueno, tiene que empezar a trabajar la Corte Suprema, tiene que empezar a trabajar el Congreso, obviamente se están tomando su tiempo, claro, para resolver los temas institucionales. Pero los otros dos poderes tienen que tomar cartas en el asunto. A medida que esto se vaya, que el guiso se ponga pesado, va a tomar cartas en el asunto. Recién hablando de la Corte Suprema, dijiste tienen que empezar a trabajar, te tengo que preguntar en por este marco, del DNU, el 7023. No, ya no tiene relevancia. No está influyendo ahora todas las desregulaciones. Este gobierno se tiene que ir. Dentro de la ley y el orden, este gobierno se tiene que ir. Tiene que terminar. ¿Y es el turno nuevamente del peronismo? Y los radicales se están preparando también. Macri ayer hizo esa declaración para demostrar que se está preparando. Y nosotros nos estamos preparando. Si somos los mejores, es nuestro turno, que es lo que yo creo. ¿Tiene, además de usted, tiene alguna otra referencia de quién? No es necesaria. Ni el peronismo hoy no tiene liderazgos. ¿Está bien? El que tenía se terminó, que no fue un liderazgo, condujo una parcialidad muy menor. Tomó decisiones en soledad, equivocadas, habla de las cosas que no sabe. Bueno, hay que recuperar la normalidad en el peronismo, ¿está bien? Eso significa armar el Consejo Superior del Movimiento, no sobra nadie, así que se convoca a todos los compañeros y compañeras, y ahí se empiezan a tomar las decisiones y te empezás a preparar para administrar la cosa pública teniendo el bien común. ¿Y cómo se evita, digamos, otro proceso evitar, fallido por ejemplo, evitar los discursos del gobernador, ¿viste? Tan antiguos. Tiene que revisar un poco el gobernador también, ¿viste? Tiene que ayudar un poco el gobernador. Hablar de la provincia, dejar de hablar del país. Tiene que dejar de hablar del país el gobernador. No está en condiciones intelectuales de hablar del país. No está en condiciones intelectuales, no tiene tiempo de pensar. Entonces dice cualquier cosa. El gobernador Kicillof también tiene que parar un poquito. Está bien, el discurso del otro día nos tiró para atrás, no para adelante. Está bien, con toda esa claqué que lo aplaudía, diciendo las obviedades que vienen diciendo los últimos 10 años, desde que fue ministro. No había nada nuevo en el discurso de Kicillof. Eso no le hace bien al peronismo. Tampoco dudó en afirmar que, por un lado, no tiene chance alguna de concreción el anunciado plan de dolarización y, por el otro, hacer alusión incluso a la responsabilidad que puede llegar a incumbirle a un poder como es el judicial y el papel que podría representar la Corte Suprema de cara a una decisión relacionada con la gobernabilidad.